Imaginemos la siguiente escena. Un hombre poderoso, rodeado de lujo, expulsa de casa a su mujer y a su hijo pequeño sin la menor piedad. Sin salida, madre e hijo se dirigen a un pueblo olvidado por el tiempo, donde una casa heredada de una abuela casi desconocida promete, al menos, un techo sobre sus cabezas. Pero cuando su exmarido llega para deleitarse con la miseria de la familia que abandonó, lo que ve lo deja paralizado de asombro. Pero antes de continuar, dime, ¿desde qué rincón del mundo nos sigues hoy? La próxima historia merece su atención. Mamá, papá, ¿sabe a dónde vamos? Lukian levanta la vista de los lápices esparcidos en su regazo y deja de garabatear un dibujo. Rita se estremece como si la pregunta hubiera tocado una herida abierta. El autobús gira en una curva y en el cristal empañado ve su propio reflejo, profundas ojeras, pómulos afilados por la preocupación, cabello despeinado por el cansancio. Por supuesto que lo sabes, miente, volviendo la cara hacia la ventana. Él fue quien lo sugirió. La luz del amanecer se filtra a través del cristal, dejando al descubierto restos de polvo acumulado. Afuera el paisaje es un rompecabezas de contrastes, edificios modernos, reflejados como colmenas de acero, dan paso a casas de madera torcidas, grandes carteles de centros comerciales se pierden entre campos infinitos, donde las siluetas curvas de los trabajadores parecen miniaturas contra el horizonte. Parece que aquí se han mezclado diferentes épocas, murmura Rita, más para sí misma. Como si el pasado no quisiera ser borrado por el presente. ¿Qué, mami? Lukian levanta la cabeza del periódico. Nada, mi amor. Acaricia los rizos rebeldes de su hijo. ¿Qué estás dibujando? Un dragón. Para proteger la casita de la abuela, la que mencionaste. La voz de su marido resuena en su memoria como un frío veredicto, pronunciado entre sorbos de whisky la noche anterior. No fue una conversación, sino un monólogo gélido, puntuado por el tintineo del cristal contra el cristal. Necesitamos algo de tiempo, Rita. Estoy exhausto de esta rutina familiar, esta vida. Yaroslav hizo girar el anillo de bodas entre sus dedos, distraídamente, como si ya lo hubiera descartado mentalmente. Dejé el ring en el gimnasio. No quiero perderla, una mentira conveniente como todo lo demás. Y luego, entre un sorbo y otro, la frase. Por cierto, qué bueno que heredaste esa choza de tu abuela. Puedes quedarte ahí, reflexionar. No fue una invitación. No fue una sugerencia. Fue un jaque mate, una pieza que se movía en el tablero sin derecho a réplica. Ustedes, los negros. Yo, los blancos. Tu turno. El autobús frena bruscamente, sacando a Rita de sus pensamientos. Última parada. Todos salgan, anuncia el conductor, apagando el motor. La plataforma de desembarco parece más bien un claro en medio del denso bosque, asfalto agrietado, un banco desconchado, un refugio adosado como si estuviera a punto de derrumbarse. Allí bajan solos los dos. Vas a casa de Petrovna, ¿verdad? El conductor, un hombre robusto con el rostro curtido por el viento, ayuda a sacar la maleta del portaequipajes. No está cerca. Está detrás del bosque, junto al lago. Rita fuerza una sonrisa. Soy su bisnieta. Heredamos la casa. El hombre silba suavemente. Ese era un ermitaño. Casi nadie fue allí. Mira, con niños, no cruces el bosque ahora. Los arroyos se desbordaron tras las lluvias. El sendero desapareció en algunos tramos. Espera hasta mañana. Mi sobrino puede llevarte en su moto. Tenemos que llegar hoy, responde Rita con firmeza. Es una larga caminata. 1 hora, hora y media si no se pierden. El conductor se rasca la nuca. Seguir el camino principal y en la bifurcación girar a la derecha. Pero ojo, el camino serpentea y termina en un río. Tienes que pasar por encima de un tronco resbaladizo. Nosotros nos encargaremos, dice Rita, tomando la mano de Lukian. Vamos, pequeña. La aventura comienza ahora. Como en mi libro de Robinson. Los ojos del niño brillan. Exactamente. Solo que en lugar de una isla tenemos un bosque misterioso. Ya llevaban más de 1 hora caminando cuando el sendero antes despejado empezó a perderse entre la densa vegetación. El aire olía a tierra mojada y a hojas verdes, pero cada paso era una batalla,
la maleta se atascó en las raíces, los zapatos se hundieron en el barro y Lukian, exhausto, empezó a murmurar. Mami, no puedo más. Solo un poquito más, tesoro mío. Se arrodilla frente a su hijo. Mira los hermosos árboles. Adivinemos, ¿cuál es? Un roble. Grita el niño, emocionado. Eso. ¿Y ese de ahí? Un abedul. El juego los distrajo por ti. Durante un rato, pero pronto el cielo se oscureció prematuramente, cargado de pesadas nubes. El bosque se hizo más denso, el sendero descendió y Rita escuchó el inquietante sonido del agua corriendo. Cuidado, aquí debe haber un arroyo, advierte el hijo. Pero no fue una corriente. Era un río desbordado, furioso por las lluvias, cortando el paso. Encima, un tronco húmedo y traicionero hacía las veces de puente improvisado. Mamá, tengo miedo, Lukian se aferra a su chaqueta. Está bien, ángel mío, le tiembla la voz, pero se obliga a sonreír. Yo iré primero, luego te ayudaré. Deja tu maleta en el banco, la recogeré más tarde, y súbete al tronco manteniendo el equilibrio con los brazos. La superficie pulida por la lluvia y el tiempo se desliza bajo tus pies. Avanza lentamente, pero de repente la fina lluvia se convierte en tormenta. Un paso en falso. El mundo se pone patas arriba. El agua helada arde como el fuego. La corriente lo arrastra, lo hace girar, lo arroja contra las rocas. Rita lucha tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa. Los pulmones arden. ¿Por qué nunca aprendí a nadar correctamente? El grito de Lukian corta el ruido de la tormenta. Mami. Lukian. Se ahoga, escupiendo agua. Quédate ahí. No te metas al agua. La corriente la arrastra, implacable, hasta que una mano fuerte agarra su abrigo, sacándola del remolino. En medio de la niebla de dolor y frío, distingue un rostro barbudo, oye un ladrido profundo y una voz profunda. Esperar. Te sacaré de aquí ahora. Segundos que parecen una eternidad. Cuando abre los ojos está tumbada en la orilla, tosiendo, temblando. Un enorme perro blanco le huele la cara. A un lado, iluminado por una linterna oscilante, un hombre alto vestido con una chaqueta gastada por el tiempo la observa atentamente. Mami. Lukian corre llorando y se arroja a sus brazos empapados. Estoy aquí, mi amor, susurra Rita, acercándolo a ella. No, no está bien, corrigió el desconocido con un tono que no admitió respuesta. Hipotermia y posibles hematomas. Necesitan calor ahora. Soy Miroslav Beliosov, médico local. Saluda al perro. Ella es Laira. Mi cabaña está a 10 minutos. ¿Puedes caminar? Por supuesto, Rita castañetea los dientes. Gracias. Dar gracias cuando estemos en refugio. Se vuelve hacia Lukian. ¿Y tú cómo te llamas? Lukian. Genial, Lukian. ¿Me puedes ayudar? Sostén la linterna y muestra el camino. Laira va a tu lado y yo ayudo a tu madre. Miroslav toma la maleta con una mano y sostiene a Rita con la otra. Emana un reconfortante olor a hierbas y humo, como un refugio seguro. Entre los árboles aparece la cabaña, una construcción rústica de madera, como un guardián silencioso del bosque. En el interior, el fuego crepita en la chimenea, llenando la habitación de una calidez acogedora. Del techo cuelgan manojos de plantas secas, en las paredes, instrumentos extraños y mapas antiguos. Siéntate junto al fuego. Miroslav tira pieles al suelo junto a la chimenea. Ya vuelvo con ropa seca y té caliente. Desaparece detrás de una puerta, mientras Laira se acuesta junto a ellos, apoyando la cabeza en sus patas. Mamá, esta casa es mágica, susurra Lukian, mirando maravillado a su alrededor. Casi como en un cuento de hadas, asiente Rita, sintiendo como el calor regresa lentamente a su frío cuerpo. ¿Y el dueño del lugar? Bueno, parece uno de esos magos amables de las historias, esos que aparecen justo cuando todo parece perdido. Cuando regresó, Miroslav ya estaba sirviendo el té humeante en tazas de arcilla, cuyo aroma dulce y terroso estaba envuelto en vapor caliente. Beban, dijo pasándoles las tazas. Es la hierba de San Juan con menta y miel. Calienta los huesos y protege del resfriado.
Rita, envuelta en la enorme camisa que le había regalado Miroslav, se llevó el líquido a los labios. El calor se extendió por su pecho, disolviendo los últimos rastros del hielo que aún la habitaba. Necesito llamar a Yaroslav, pensó de repente buscando su teléfono móvil en el bolsillo. Oh no, está empapado, murmuró examinando el inútil aparato. Y aquí no hay señal, añadió Miroslav sacudiendo la cabeza. Sube a la colina, después del pueblo. ¿A dónde ibas? Preguntó mientras Rita intentaba contener su frustración. A la finca de Antonina Petrovna. Soy tu bisnieta. Ella falleció y la casa pasó a mí, explicó sintiendo el peso de aquellas miradas vigilantes sobre él. Algo cambió en los ojos de Miroslav. Un destello de reconocimiento, una sombra de curiosidad. Entonces eres pariente de Baba Tonia, dijo, vertiendo más té en la taza casi vacía. Mujer extraordinaria. Guardián de esto. Lugar. Dudó como si eligiera sus palabras. ¿La conocías bien? Rita notó el quiebre en su voz, no era solo familiaridad. Era algo más profundo. Aquí todos la conocían, respondió evasivamente. Pero pocos entendieron lo extraordinaria que era su vida. Miroslav miró el reloj de pared, cuyas manecillas crujían silenciosamente. Ya es tarde. Me imagino que su marido no vendrá a buscarlos. Rita frunció los labios. Nosotros estamos separados en este momento. Se produjo un entendimiento mutuo entre ellos, tan rápido como el parpadeo de una vela, pero él no hizo ningún comentario. Él simplemente asintió como si él también conociera ese dolor. Lukian, que ya estaba caliente, empezó a quedarse dormido con la cabeza colgando hacia un lado. Rita lo recostó en la amplia otomana y lo cubrió con una gruesa manta de lana. Tu hijo se parece mucho a ti, observó Miroslav, en voz baja, cuando el niño ya respiraba profundamente. Los mismos ojos. Prestar atención. Que ven lo que otros no ven. Hay orgullo en su voz cuando responde, y dibuja muy bien. Kakto vidito chego drugie neza metayut, murmuró como hablando solo. ¿Y tú? Preguntó de repente volviéndose hacia ella. ¿Qué ves en las cosas que otros ignoran? Rita quedó sorprendida por la pregunta directa, tan inesperada como un golpe de viento frío. Yo soy restauradora, tartamudeó. Trabajo en el Museo Regional. Restaurativo, repitió Miroslav, como si probara la palabra. Devuelves a las cosas su esencia. Tu alma. Miró al fuego y las llamas danzantes iluminaron las profundas líneas alrededor de sus ojos, no de la edad, sino de la vida. Baba Tonia también sabía hacer eso. Devolver el alma a las cosas. Qué gracioso, Rita apretó la taza entre sus manos. Apenas la conocía. Solo la vi una vez cuando era niña. Cuando llegó la carta testamentaria, me tomó un tiempo recordar quién era ella. Miroslav arrojó otro leño a la chimenea. El crepitar de las brasas llenó el silencio. Mañana por la mañana te llevaré a la propiedad, dijo finalmente. El sendero se vuelve aún más peligroso después de la lluvia. Y volviéndose hacia Lukian, que dormía con la boca entreabierta, le mostraré dónde crecen las fresas silvestres. Una sonrisa enrarecida, la primera de la noche, iluminó su rostro. Creo que le gustará. ¿Por qué nos ayudas? Rita no pudo contener la pregunta, susurró como si temiera romper un hechizo. Miroslav la miró largo rato como evaluando si valía la pena abrir esa puerta. Porque yo también me he hundido, respondió con los ojos fijos en las llamas. Simplemente no en un río. Y nadie se acercó a mí. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Duerme aquí al lado de tu hijo. Me quedaré en la habitación de al lado. Si necesitas algo, simplemente llama. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rita permaneció quieta, observando el rostro sereno de Lukian. Sus pestañas temblaron levemente como si estuviera soñando con algo lejano. Pasó los dedos por el cabello rebelde del niño, igual que el de su padre, testarudo como él. Y luego vinieron los recuerdos, el olor de perfumes extraños en las camisas de Yaroslav, las llamadas nocturnas que le hacían salir de la habitación, los viajes de trabajo que se multiplicaban. El hielo en sus ojos cuando se atrevió a preguntar.
Como se había alejado, día tras día, mes tras mes, hasta convertirse no en un marido sino en un educado extraño que compartía el mismo techo. Lyra, como si sintiera su desesperación, se acercó y puso su cálida nariz en su mano. Rita enterró sus dedos en el suave pelaje del cuello del perro y por primera vez en semanas, dejó que las lágrimas fluyeran. Allí, en medio de la nada, en la casa de un hombre cuyos ojos reflejaban sus propias tormentas, se sintió por primera vez en mucho tiempo segura. Afuera, la lluvia primaveral golpeaba los cristales de las ventanas, borrando las huellas del camino hacia la orilla silenciosa, como si la noche misma le ofreciera la oportunidad de empezar de nuevo. La casa está mirando, susurró Lukian, agarrando su mano con fuerza. Rita entendió. La vieja mansión, que se alzaba ante ellos en la niebla de la mañana, respiraba. Los lambrequines tallados eran cejas fruncidas, las ventanas, ojos vigilantes, balcón, con la boca entreabierta en una pregunta silenciosa. No tengas miedo, Miroslav colocó su mano sobre el hombro del niño. Es una buena casa. Simplemente te ha estado esperando. El sendero del bosque terminaba en una enorme puerta de hierro forjado. Las bisagras oxidadas crujieron al ceder, y el sonido atravesó el silencio de la mañana, asustando a un arrendajo desde lo alto de una piña. Heredero cercano. Es como el cuento de la Bella Durmiente, murmuró Rita, observando el jardín salvaje, donde las rosas silvestres se entrelazaban con las enredaderas abandonadas. Solo hace falta un príncipe que despierte todo esto. Quizás tú eres la princesa, le guiñó un ojo Miroslav, y su rostro severo se transformó por un instante en el de un niño travieso. Rita se sonrojó y sintió que el calor subía a sus mejillas, una sensación extraña para una mujer de 32 años cuyo matrimonio se estaba desmoronando ante sus ojos. La llave chirrió en la cerradura, como si la casa resistiera la intrusión. Finalmente la puerta cedió y entraron. ¡Uf, qué polvo! Lukian estornudó y el sonido resonó en las habitaciones vacías. Cuidado, advirtió Miroslav. Aquí todo tiene una historia. Rita ya estaba examinando los objetos con el ojo entrenado de un restaurador. Debajo de la capa de polvo se esconden tesoros, un armario de abedul de Carelia, un sillón de cuero agrietado con remaches de latón oscurecidos por el tiempo, un reloj de pie detenido a las 3:22 de algún día olvidado. Los estantes crujieron bajo el peso de los libros encuadernados en cuero. Pasó los dedos por un volumen, Historia del Estado ruso. Babatonia no era solo una znakarka, dijo, más para sí misma. Era una mujer culta. Sabía muchas cosas, confirmó Miroslav, paseando por el salón. Cada uno de sus pasos hacía que las tablas del suelo crujieran, como si la casa zumbara en respuesta. La chimenea está en orden, la chimenea está limpia. Pero necesitarás leña. Yo ayudo. Y señalando una habitación al fondo, la cocina. Rita lo siguió y notó cómo se movía con familiaridad, como si esas paredes protegieran sus propios pasos. ¿Viniste aquí a menudo?, preguntó, mientras revisaba la estufa de leña. Lo suficiente como para conocer cada rincón, respondió evasivamente. A Babatonia no le gustaban las visitas, pero conmigo, hizo una pausa, como eligiendo sus palabras, tenía especial consideración. ¿Por qué? Se tomó su tiempo antes de responder, como si decidiera cuánto revelar. Ambos éramos guardianes. Yo el bosque y sus habitantes. Ella de esta casa y sus secretos. Mientras tanto, Lukian había descubierto un viejo fonógrafo en un rincón y ahora giraba la manija con curiosidad. Mamá, ¿es un robot viejo? Rita se rió, un sonido genuino, que no había escapado de sus labios desde hacía mucho tiempo. No, tonto. Es una caja de música gigante. Solo mira. Abrió la tapa con cuidado y reveló un disco polvoriento. Rachmaninov, leyó. Segundo concierto. Dios mío, me encanta esta pieza. Mami. Mami. La voz emocionada de Lukian la interrumpió. Ven rápido. Encontré una foto. En una habitación lateral, que debía ser un estudio, el niño sostenía un retrato en un marco plateado. Una joven de rostro decidido y ojos claros posó junto a un oficial uniformado. No sonrieron como era la moda de la época, pero la casi imperceptible inclinación de su cabeza hacia su hombro delataba una intimidad que el tiempo no había borrado. ¿Es ella? ¿Babatonia? Preguntó Lukian. Rita giró la foto.
En el reverso, letras descoloridas decían, Tonia y Gleb, 1938. Sí, susurró, sus dedos temblaban sobre la fría plata. ¿Es ella? Rita asintió con un movimiento casi imperceptible, sus dedos todavía temblaban sobre el marco plateado. Y al parecer, su marido, murmuró Miroslav, inclinándose por encima de su hombro. Su voz es baja, como si tuviera miedo de molestar a los fantasmas de la fotografía. Uniforme característico. ¿NKVD? Repitió Rita, la palabra quemándole los labios. Narodny Commissariat Nutren Nikdel. El predecesor de la KGB y luego del FSB. Los dedos de Miroslav se deslizaron con cuidado sobre el cristal polvoriento, como si pudiera extraer de la imagen más de lo que el tiempo le había permitido retener. 1938, susurró. Un año pesado. El gran terror. Los ojos de Lukian se abrieron como platos. ¿Sabes qué es esto? Todo ruso debería conocer la historia de su propia tierra, Malis. La voz de Miroslav había adquirido una dureza cortante, como una cuchilla sobre piedra. Especialmente aquellas páginas que prefieres no hojear. Dejó la fotografía en el estante con un gesto lento, casi reverente, antes de consultar su reloj de pulsera. Tengo que ir. Todavía me queda un recorrido por el pueblo de Grip. La vieja María Stepanovna necesita atención. Del bolsillo de su gastada chaqueta de cuero sacó pequeñas bolsas de lino llenas de hierbas secas. Prepáralas por la noche, se las entregó a Rita, permaneciendo un momento más la mirada en su rostro pálido. Después del baño. Desde ayer en la fuente no está de más prevenir. Especialmente para ti, Margarita. Solo Rita corrigió cerrando los dedos alrededor de los paquetes. Margarita se queda para documentos oficiales y cuando el jefe está enojado. El nombre salió de la boca de Miroslav como miel derretida sobre una piedra caliente. Rita, repitió como si probara un vino raro. Pasaré mañana para ver cómo se han instalado. Si necesitas algo urgente, señaló en dirección al cerro. Al pie del cerro hay un antiguo pozo. Allí normalmente recibes una señal. O encender un fuego. Veré el humo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rita sintió el peso del silencio llenar la casa como el agua en un barco que se hunde. No fue la ausencia de un extraño. Era la falta de algo que, sin darme cuenta, ya consideraba necesario. Sacudió la cabeza, como si pudiera deshacerse de ese sentimiento. Está bien, Lukian, dijo, forzando su voz a ser firme. La operación Nuevo Nido comienza ahora. Exploras el terreno alrededor de la casa, pero ni siquiera piensas en ir al bosque o acercarte al agua sin mí. ¿Comprendido? El chico irradiaba entusiasmo. ¿Puedo llevarme el álbum? Quién sabe, tal vez encuentre algo interesante. Sí, admitió mientras su hijo salía corriendo, sus pies descalzos golpeaban el suelo de madera. Simplemente no te lo pierdas. Sola, Rita se hundió en el desgastado terciopelo de un sillón cubierto de polvo. Cerró los ojos. El recuerdo la arrastró de regreso al frío despacho del notario Ignat Gordeyevich Rudakov, un hombre de manos gruesas y mirada aceitosa que le había entregado las llaves de la propiedad con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un lugar tranquilo pero aislado, había dicho, tamborileando con los dedos sobre la mesa de caoba. Cuídate. Había algo en la entonación. Una sombra detrás de las palabras. Si encuentras documentos, papeles antiguos, avísame inmediatamente. Para trámites sucesorios, por supuesto. Sus ojos la escanearon, como si buscaran grietas en porcelana fina. Y Rita lo supo con la aguda certeza de quien ya ha aprendido a leer entre líneas, él sabía algo. Algo que ella ignoró. Los días empezaron a transcurrir en una rutina de polvo y descubrimientos. Rita y Lukian le devolvieron a la casa su alma dormida, paños húmedos en los muebles, ventanas abiertas al viento, cofres abiertos que revelan tesoros olvidados. El niño adoptó como cuartel general una antigua arboleda junto al lago, medio tragada por vides silvestres. Rita se sumergió en el inventario metódico de su herencia, finas vajillas de porcelana, libros con lomos agrietados por el tiempo, un secretario de ébano cuyos cajones resistían cualquier llave. Miroslav aparecía todos los días. Traía cestas con pan aún caliente de la panadería del pueblo, ayudaba a mover muebles pesados, contaba leyendas locales mientras sus hábiles manos reparaban bisagras oxidadas.
Lukian se aferró a él con la afectuosa devoción infantil de héroes inesperados. ¿Y Rita? Rita sentía algo extraño calentar su pecho cada vez que aquel hombre de pasos silenciosos y raras sonrisas cruzaba el umbral. Hasta que al séptimo día amaneció envuelto en llamas. El cuerpo dolía como si los huesos y los músculos se hubieran convertido en brasas. Cada inhalación era un cuchillo clavado entre las costillas. Se arrastró hasta la cocina, le temblaban las rodillas, pero su fuerza la traicionó antes de que pudiera romper los huevos para el desayuno de Lukian. El suelo se elevó para recibirlo. Lo último que vio fue el rostro asustado de su hijo, distorsionado por la niebla febril. «Mamochka». El grito de Lukian parecía venir de otro mundo. «¿Qué te pasa?» «Nada, solo mareos», mintió, las palabras espesas como imperfecciones en su lengua. Los dedos del niño fríos presionaron su frente. «Estás ardiendo. Como sopa al fuego». «Voy a buscar al tío Miroslav», anunció Lukian levantándose ya. «Es médico, sabe qué hacer». No, Rita intentó levantarse, pero la habitación giró violentamente. «Es lejos, peligroso». Pero el hijo ya estaba corriendo por la puerta, sus pies descalzos golpeaban el suelo como tambores de guerra. La fiebre la arrastró a un limbo de delirio y fragmentos. Ahora se hundía en un mar negro, ahora emergía a la realidad donde Lukian, con manos temblorosas, se aplicaba compresas en la frente y susurraba: «Espera, Mamochka. Estoy aquí». En uno de esos breves momentos de lucidez, escuchó el portazo. Pasos apresurados. Una voz profunda, áspera como la corteza de un árbol. «Llegas a tiempo, Malice. Tu madre tiene una neumonía grave». Unos dedos fríos le tocaron el pulso y la garganta. El sonido de una maleta al abrirse. «Sí. ¿Qué es nadar en los ríos de montaña por la noche?» Miroslav refunfuñó. «Lukian, hierve agua. Necesito preparar un poco de té». A través de la niebla, Rita sentía el sabor amargo de las infusiones que le vertían entre los labios, los intercambios de compresas húmedas, los murmullos que eran un bálsamo. El niño no se apartó de su lado, ayudándolo con una gravedad que le dolía el pecho. «Eres un médico de verdad, como en el libro de Aibolit». Más cierto de lo que parece, la risa de Miroslav fue un sonido cálido. Aunque hoy en día trata más a personas que a animales. En el delirio, los recuerdos de Rita desfilaban como diapositivas en un proyector roto. Se vio a sí misma como una niña, en un pasillo de hospital demasiado blanco, donde el olor a antiséptico se mezclaba con el del miedo. Frente a él, un hombre alto con un abrigo inmaculado, sus ojos llenos de una tristeza que los niños no deberían sentir. «Por favor, doctor», le suplicó agarrándole las manos. «No apagues los dispositivos de papá. Se despertará, lo sé. Prometió enseñarme a dibujar catedrales. Él nunca rompe sus promesas». El médico Evgeny Nikolaevich, como lo llamaban las enfermeras, se arrodilló ante ella y su abrigo hizo un ruido al arrugarse. «Detochka, tu padre había sufrido un trauma muy grave. Las máquinas llevan 2 semanas respirando por él, pero... Al diablo con las reglas», gritó sorprendida por su propia furia. «Está vivo. Siento. Dale otra semana. Solo 1». Y el médico, contra todos los protocolos, le había concedido esos 7 días. El día 6, Izot Mikhailovich, su padre, un restaurador de frescos, un hombre que enseñó a su hija a ver la belleza en las grietas, abrió los ojos. «Está vivo», gritaba la pequeña Rita por los pasillos, con el corazón explotando de triunfo. Lo sabía. El regalo la hizo retroceder con una sacudida. La voz de Miroslav, baja, cerca de su oído: «Está delirando». «La fiebre no baja», le escuchó decir, mientras se secaba el sudor de la frente con un paño húmedo. «Voy a tener que aplicar antibióticos». «¿Vas a salvar a mamá?». La voz de Lukian tembló como una hoja en el viento. Sin duda, la respuesta de Miroslav no mereció respuesta. «Soy médico. Como el que salvó a mi padre», murmuró Rita, con los ojos entreabiertos. «Evgeny Nikolaevich. Él creía en mí. No apagué las máquinas. Papá sobrevivió, simplemente ya no podía caminar más». Una débil sonrisa curvó sus labios quemados. «Pero me enseñó a devolverle la vida a las cosas. Dijo que restaurar es casi como resucitar».
La tela que Miroslav sostenía en la mano se congeló. Su rostro se puso pálido como lino crudo. ¿Cómo dijiste? Su voz era un alambre de acero estirado al máximo. Evgeny Nikolaevich. Hospital regional. Rita apenas podía mantener los ojos abiertos. Yo tenía 8 años. Papá se cayó del andamio, restaurando un frente de altar, el cansancio la arrastró de nuevo a la oscuridad. ¿Por qué lo preguntas? Miroslav se hundió lentamente en la silla junto a la cama. Sus dedos, siempre tan firmes, temblaban mientras sostenía el paño empapado. Cuando habló, cada sílaba parecía arrancada de su garganta. Evgeny Nikolaevich Beliosov, una pausa. El nombre flotando entre ellos como una espada. Era mi padre. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Lo único que se escuchaba era el crepitar de los leños de la chimenea y el tic-tac implacable del reloj de péndulo, marcando los segundos de una historia que, de pronto, tejía hilos donde antes solo había vacío. Afuera, la luz primaveral bailaba entre las ramas de los manzanos, proyectando un cordón de sombra sobre el porche de madera. Rita se apoyó en las desgastadas barandillas y sus pulmones se llenaron de aire fresco como si fuera la primera vez. Una alegría sencilla. Imposible hace una semana. Qué bueno, susurró con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el sol. Respirar. La puerta crujió con un gemido sordo, como si despertara de un sueño de siglos. El aire que se elevaba desde las profundidades de la casa llevaba un olor húmedo a tierra y madera vieja, mezclado con algo más sutil, un rastro de lavanda, tal vez, o de hierbas secas que habían estado almacenadas durante décadas. Rita sintió el corazón de su hijo latir contra su espalda, pequeño y acelerado, mientras la luz temblorosa del fonaric revelaba los pasos cubiertos de polvo que el tiempo había depositado con la paciencia de un orfebre. Mami, la voz de Lukian era un hilo tenso entre la emoción y el miedo. ¿Y si hay un fantasma? Ella no respondió. No por miedo, sino porque las palabras allí parecían una blasfemia. Esas paredes respiraban historias que no eran suyas y, sin embargo, ahora eran parte de la sangre que latía en sus venas. El último paso los llevó a una cámara baja, donde el techo abovedado soportaba el peso de los años. En el centro una mesa de roble oscuro cubierta con un mantel de lino tan gastado que parecía una tela de araña. Encima un objeto brillaba débilmente, una pequeña caja plateada, con incrustaciones que la luz del fonaric hacía brillar como estrellas clavadas en el metal. No toques nada, susurró Rita, pero Lukian ya estaba extendiendo su mano, atraído por un imán más fuerte que la obediencia. Al levantar la tapa se escapó un perfume antiguo, espeso y dulce, como si alguien hubiera destilado su propia memoria dentro de ese receptáculo. Letras. Docenas de ellos amarillentos por el tiempo, atados con una cinta de seda descolorida. Y arriba una fotografía, una mujer de rostro severo, pero ojos que traslucían una ternura obstinada. Llevaba un vestido pasado de moda y a su lado, casi oculta por la sombra, estaba la silueta de un niño. Es la bisabuela Tonia, murmuró Lukian, como reconociendo un espectro. Dindo Miroslav dijo que vivía aquí sola. Rita tomó la foto con dedos que temblaban no por el frío, sino por algo más profundo. El parecido era innegable, el mismo mentón testarudo, la misma línea de la nariz. Sangre, pensó. No es solo esta casa la que nos pertenece. Le pertenecemos. Debajo de las letras algo más, un mapa dibujado a mano con líneas precisas que marcaban no solo los límites de la propiedad, sino también un camino que serpenteaba hasta el lago. Y en la esquina inferior una nota con tinta descolorida, donde el agua se encuentra con la piedra, allí está lo que buscan. Pero solo aquellos que saben escuchar verán. ¿Qué significa eso? Lukian frunció el ceño, sus dedos polvorientos rayaron el papel sin querer. Rita no tuvo respuesta. Pero cuando cerró los ojos escuchó o imaginó escuchar el eco de las risas de los niños provenientes de las paredes, el susurro de faldas largas, el crujido de una puerta que se abría a un pasado que de repente no parecía tan lejano. Algo aquí esperaba. No para ellos. Para ella. Mantengamos esto, dijo enrollando con cuidado el mapa. Y mañana se lo mostraremos a Miroslav. Lukian asintió, pero sus ojos aún brillaban con la fiebre del descubrimiento. Mientras subían las escaleras, la puerta se cerró tras ellos con un clic casi imperceptible,
como si la casa soltara un suspiro de alivio por haber finalmente entregado su secreto en las manos adecuadas. En el balcón el sol ya se ponía, tiñendo el jardín de tonos ámbar. Y entre las largas sombras de los manzanos, Rita vio a Miroslav inmóvil, como si supiera, como si siempre lo hubiera sabido, que traerían algo consigo. Él no preguntó. No era necesario. Todo lo que hizo falta fue la forma en que sus ojos, oscuros y tranquilos, se encontraron con los de ella, y Rita entendió, algunas cosas no requieren palabras para entenderse. Algunas cosas son como raíces, crecen en silencio, se entrelazan sin que nadie las vea y solo revelan su fuerza cuando ya es demasiado tarde para arrancarlas. El aire se volvió más fresco, lleno de la humedad que precede al rocío y de ese persistente olor a pintura al óleo mezclado con el moho de las paredes. El haz parpadeante de la linterna atravesó la oscuridad, revelando un sótano transformado en santuario, bancos cubiertos de frascos de pigmentos en polvo, pinceles con cerdas desgastadas, caballetes con lienzos a medio terminar. En los estantes los libros de arte se apilan sin orden aparente, tratados sobre restauración, álbumes con reproducciones de maestros rusos, cuadernos con bocetos a lápiz. «Mamá, parece tu estudio», murmuró L, con los dedos ansiosos por tocar todo al mismo tiempo. Rita no respondió. Su mirada había sido captada por algo en el centro de la habitación, una forma voluminosa, cubierta con una tela descolorida, tan desgastada que parecía más una segunda piel que una tela. Sacó la punta con una lentitud casi ceremonial. La pantalla se reveló como un golpe en el pecho. El mar embravecido de la novena ola se elevó ante ellos, espuma blanca cortando el agua negra como cuchillas, mientras un mástil roto, el último refugio de los náufragos, se balanceaba en la cima de la monstruosa ola. No era el original de Aivazovsky. Ni podría serlo. Pero tampoco se trataba de una copia cualquiera. Rita, con 10 años de experiencia restaurando obras que el tiempo había devorado, lo reconoció de inmediato, esas características no mentían. Eso es increíble, escapó con un ronco suspiro, sus dedos flotando sobre la superficie sin atreverse a tocarla. Mira estos empastes. La forma en que la luz rasga la tormenta. Quien pintó esto no solo lo copió, sino que lo entendió. L, siempre práctico, se encogió de hombros, debió ser la niñera Tonia. Al fin y al cabo, es su casa. Rita asintió, pero sus pensamientos ya volaban más lejos. Con un cuidado casi religioso cubrió de nuevo el lienzo, como si temiera que el aire de la noche pudiera borrar aquellas pinceladas. Fue entonces cuando su mirada se posó en el escritorio de roble de la esquina, un mueble enorme, con cajones de metal oxidados por el tiempo. Un sentimiento de esos que comienzan en el estómago y suben por la garganta, la hizo acercarse. El primer cajón estaba cerrado. Rita sintió el peso de la decepción como una piedra en el estómago, pero fue entonces cuando lo notó, un pequeño gancho de latón, casi invisible, escondido bajo el borde de la tapa. Un mecanismo antiguo. Sus dedos temblaron mientras lo presionaba. El clic resonó como un disparo en el silencio del sótano. En el interior, apilados con la precisión de alguien que sabía que algún día los encontrarían, había cuadernos de cuero envejecidos, con las páginas amarillentas por el tiempo. Rita abrió el primero con la reverencia de quien despliega un mapa del tesoro. 3 de marzo de 1952. Hoy se cumplen 15 años desde que tomaron a Gleb. 15 años sin noticias. La letra era firme pero las palabras temblaban, ya no espero cartas, pero aún así me despierto con el sonido de un auto que se acerca. Ridículo. En esta soledad, un auto pasa una vez al mes como máximo. Aún así, el miedo permaneció. Se enterró en mí como la pintura con la que cubro los lienzos. Un diario. El diario de niñera de Tonia. Las horas siguientes se disolvieron mientras Rita y L, ajenos al mundo exterior, devoraban esas páginas como si fueran las últimas migajas de un festín prohibido. La historia de Antonina Petrovna se desarrolló ante ellos no como una historia, sino como una herida abierta. Hasta 1937 restauré pinturas en el Hermitage. Gleb y yo compartíamos una habitación en una comunalca en Vasilievsky. Él sirvió en la NKVD, pero no era como los demás. Buscaba justicia donde no había lugar para ella. Creo que por eso se lo llevaron. En febrero de 1937, antemañana, que nunca cuando llegué, me entregó una llave y una nota, una caja en el banco, todo lo que quedaba de los Belsky.
Ve a la finca, dijo. Allí estarás a salvo. En ese momento no lo entendí. Solo cuando encontré entre sus cosas una fotografía amarillenta de la mansión a orillas del lago tranquilo y documentos a nombre de Gleb Nikolaevich Belsky entendí, mi marido era un noble. Uno de Belsky, aquellos cuya familia dominaba toda la provincia antes de la revolución. Ocultó su linaje utilizando el apellido de su madre. En el cajero del banco había una caja con joyas y papeles. Por miedo a una redada, huí esa misma noche hasta aquí, donde nadie me conocía. Me convertí en la niñera de Tonia, la curandera local, la excéntrica que hablaba con los vientos. Rita pasó la página con manos que ahora temblaban. Hoy terminé de organizar el archivo de los Belsky. Documentos antiguos fechados en 1912 que certifican la propiedad de toda la tierra alrededor del lago, casi 3000 desiatinas. Gleb me dijo que su abuelo, presintiendo la tormenta que se avecinaba, escondió lo más valioso. Las joyas son una cosa, pero los papeles demuestran que todo esto tiene razón. La caja con las joyas y los documentos está enterrada bajo la orilla norte del antiguo pabellón. El tercer tablero de la esquina este se suelta. Cavando allí encontrarás un escondite revestido de ladrillos. Planté un lirio de los valles encima. Si ya no estoy aquí, que todo vaya a quienes saben leer estas palabras y comprender su peso. Él jadeó, sus ojos brillaban como si ya hubiera visto el oro. Mamá, es un verdadero tesoro. Necesitamos encontrarlo. Rita miró el reloj. Mañana, cariño. Es tarde. Pero mamá, el niño casi saltó de la emoción, es una aventura. Fue entonces cuando la voz de Miroslav cortó el aire, tan inesperadamente que Rita se estremeció, lo siento. La puerta estaba abierta. Sus pasos eran ligeros, pero su presencia llenaba el espacio. Veo que descubrieron el estudio secreto de Nan y Tonia. Y al parecer, no solo el estudio. Rita le entregó el diario. He aquí una historia. Antonina era la esposa de Gleb Belsky, un noble que se escondía detrás del uniforme del NKVD. Miroslav hojeó las páginas y su rostro se cerraba con cada línea. Cuando terminó, su voz era una orden suave: necesitamos revisar ese pabellón. Pero ya es de noche, objetó Rita. Miroslav sonrió, esa sonrisa que prometía revelar secretos. Tengo una linterna. Y él le ve mejor en la oscuridad que nosotros. Se dirigieron hacia el lago, donde la luna trazó un camino plateado sobre las tranquilas aguas. El antiguo pabellón, cubierto de enredaderas que parecían garras en la oscuridad, se alzaba como un guardián dormido. Él avanzó olfateando urgentemente el aire de la noche. Lado norte. Tercer tablón desde la esquina este, murmuró Miroslav, iluminando el suelo con el haz de luz. Está aquí. De repente el Ra huyó suavemente y comenzó a cavar con sus patas, la tierra volando entre sus uñas. Mamá, mira. Lo encontró. Gritó Lukian. Miroslav se arrodilló y apartó con cuidado al perro. Era cierto, el tablero cedió. Juntos levantaron la madera podrida. Debajo un foso revestido de ladrillos antiguos, como una tumba en miniatura. Miroslav hundió las manos en la tierra y, cuando sus dedos rozaron el metal, el aire pareció detenerse. Envuelta en una tela endurecida por el tiempo, apareció una caja fuerte de hojalata, elaborada con una elegancia que el tiempo no había borrado. En la tapa, grabado en relieve el escudo de Belsky, un oso levantado sobre sus patas traseras, coronado por 5 puntas. Por el amor de Dios, susurró Miroslav. Ella realmente lo mantuvo. Rita abrió la tapa con manos que ya no eran suyas, eran las de Antonina, las de Gleb, las de todos los Belsky que habían tocado ese metal antes que ella. Sobre el terciopelo desgastado, las joyas habían dormido durante décadas, un collar de perlas dentadas, aretes con esmeraldas del tamaño de lágrimas, anillos con piedras que captaban la luz de la luna como fuego. Pero el verdadero tesoro estaba debajo, escondido bajo un doble fondo. Un paquete de pergamino atado con una cinta de seda descolorida. Mientras lo desdoblaba, Rita leyó en voz alta, con voz temblorosa: certificado de propiedad de las tierras adyacentes al lago tranquilo, concedido al noble hereditario Nikolai Alexandrovich Belsky. 1912. Él le sacó de la caja el anillo más pequeño, un zafiro rojo sangre, y gritó: lo encontramos. Somos verdaderos cazadores de tesoros.
Rita y Miroslav intercambiaron una mirada. En sus ojos vio el mismo pensamiento que quemaba los suyos, no eran solo joyas o papeles amarillentos. Era una historia. Una historia que ahora, también era la de ellos. Hasta que un fuerte crujido atravesó la noche. Ra gruñó con el pelo erizado y el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Guarda todo». Rápido, ordenó Miroslav con voz aguda. «Alguien viene». Puede que la sangre Bielski no corra por sus venas, pero el destino ha tejido lazos más fuertes que cualquier linaje. ¿Y ahora? Rita señaló los documentos y joyas esparcidos sobre la mesa. Llévalo a la policía. Al museo. Miroslav sacudió la cabeza y sus ojos oscuros brillaron con una determinación que no dejaba lugar a la vacilación. No te apresures. Estudie los documentos primero. Descubra quiénes eran estas personas que intentaron proteger. Entonces decide. Se levantó y se dirigió a la ventana, donde la noche extendía el bosque como un manto oscuro sobre las aguas plateadas del lago, brillando como mercurio derretido. Estas tierras, murmuró sin quitar la vista del paisaje. No solo son hermosos. Son los últimos vírgenes de la región. Del bolsillo sacó un periódico arrugado y se lo entregó a Rita. Desdobló las páginas y se quedó helada. Complejo de lujo transformará la orilla del lago tranquilo. En la imagen una representación 3D de cabinas de cristal, retorcidas en ángulos imposibles, como naves alienígenas que han caído del cielo para devorar la tierra. ¡Qué monstruosidad!, pensó sintiendo que se le revolvía el estómago. Esto va a acabar con todo aquí, susurró apretando el papel con los dedos. Su mirada se posó en el logo en la esquina, una A estilizada, atravesada por un rayo. Desarrollo Antars. La compañía de Jarosla, reconoció con la voz entrecortada. Por eso actuó tan extraño cuando habló de la herencia de la abuela. Miroslav asintió con los labios apretados en una línea dura. Estas tierras valen millones. Los desarrolladores compran lotes a los lugareños por una miseria, mientras que los documentos de Bielski, hizo una pausa, sopesando cada palabra, podrían cambiar las reglas del juego. Necesito verificar su autenticidad. Descubra si tienen peso legal. Rita tamborileó con los dedos sobre la mesa, mientras su mente daba vueltas con posibilidades. Necesitamos ir a los archivos regionales. Yo te llevaré. La mano de Miroslav descansaba ligeramente sobre su hombro, y la calidez de ese toque era más reconfortante que el de humeante a su lado. Tengo un Patriot viejo pero confiable. Mañana si quieres. Ella sonrió agradecida, pero el momento fue roto por el rugido de un motor. Los faros atraviesan la oscuridad, iluminando el camino de acceso al hogar. Un lujoso SUV negro avanzaba como una sombra depredadora. Rita reconoció el coche incluso antes de que se detuviera. Jarosla. Ocultar todo. Rápido. Su voz tembló mientras recogía los documentos y el joyero. Miroslav no preguntó. Tomó el tesoro y desapareció en la habitación de al lado. Rita escuchó el clic sordo de una puerta secreta al cerrarse, el taller. Escondió todo en el escondite. La puerta de entrada se abrió sin llamar. Jarosla estaba en el umbral, impecable con su traje a medida, el pelo peinado hacia atrás como siempre y cada mechón en su sitio. A su lado una mujer joven con el vestido pegado al cuerpo como una segunda piel y unos tacones que desafiaban la gravedad. Margarita. Abrió los brazos teatralmente. ¿Cómo te extraño? Rita retrocedió, evitando el abrazo forzado. Jarosla. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Fingió sorpresa con la máscara de la ofensa bien ensayada. Vine a visitar a mi esposa y a mi hijo. La palabra esposa sonaba como un cuchillo afilado. Preocupada por ustedes dos, perdida en este refugio. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, calculando. Ah, y ella es Albina, mi asistente. Él me está ayudando con el nuevo proyecto. Albina extendió su mano, su manicura impecable, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Encantado de conocerlo. He oído mucho sobre ti. Estoy segura, pensó Rita, notando el reloj en la muñeca de la otra persona, el mismo modelo que había pedido en su último cumpleaños. Le dieron el regalo a la persona equivocada. Papá.
Lukian irrumpió en la habitación, somnoliento, y se arrojó en brazos de su padre. Jarosla lo levantó y lo hizo girar en el aire. Marinero, ¿cómo has crecido en 2 semanas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estás aburrido? No. Está bien aquí. El tío Miroslav y yo encontramos, empezó a decir el niño, pero Rita lo interrumpió rápidamente. Lugares increíbles para dibujar. Lukian hizo muchísimos dibujos, Jarosla. Te encantará. El niño, al notar la señal, tomó el álbum y acercó a su padre a la mesa. Mira, papá. Aquí está mi tesoro. Hojeó las páginas mostrando bocetos de animales, huellas, el bosque. El tío Miroslav me enseñó a diferenciar las pistas. Jarosla hojeó el álbum con desdén. Ah, dibujos. Encantador. Su tono era seco. Ahora, hijo, ¿qué tal si le enseñas a papá el resto de la casa? ¿Dónde está tu habitación? Mientras Lukian lo guiaba por las habitaciones, Rita notó que Albina examinaba casualmente un reloj antiguo en la pared, con su teléfono apuntando discretamente a los muebles. ¿Te gustan las antigüedades? Preguntó acercándose. Albina se sobresaltó, escondiendo su celular. Sí, me encantan las piezas con historia. ¡Qué suerte entonces! Rita sonrió bruscamente. Heredar una casa llena de ellos. Aunque no valen mucho dinero, dejó la frase en el aire. Son más sentimentales. No digas. Albina se rió, un sonido falso. El mercado auténtico está en auge. Jarosla mencionó que usted es dueño de un restaurante. Debes conocer el valor de estas cosas. Miroslav salió de la cocina con una bandeja. El té está listo. Su mirada se encontró con la de Rita, breve y cargada. Lukian me mostró sus nuevos dibujos. Talentoso el chico. Albina lo miró con desdén. Entonces tú eres ese médico local. La palabra médico sonó como un insulto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Rompiendo benzo? ¿Haces pociones de amor? Atiendo a quienes no tienen acceso a clínicas privadas en la ciudad. La voz de Miroslav era tranquila, pero había acero en el fondo. Y para que conste, fotografiar la casa de alguien sin permiso es, por decirlo menos, de mala educación. Albina se sonrojó, pero Jarosla regresó en ese momento con Lukian a su lado. «Qué casa tan interesante», comentó, recorriendo con la mirada los detalles. «Especialmente ese armario». Señaló la estantería que escondía la puerta secreta. «Parece pesado. Me imagino que es difícil moverse». «Nunca lo intentamos», mintió Rita. «¿Por qué?» «Curiosidad». Jarosla se acercó a la ventana y miró el lago. «¿Y esa cabaña junto al agua?» «Parece abandonado». «Sí». Miroslav fue rápido. «Las tablas están podridas. Mejor no correr riesgos». Jarosla se volvió con los ojos helados. «No recuerdo haberle pedido su opinión, doctor». La palabra sonó como un insulto. ¿O crees que tienes algún papel más significativo en la vida de mi familia? Jarosla. Protestó Rita, pero él la ignoró. Un curandero del pueblo salva a la viuda pobre. Su risa fue penetrante. Qué historia tan conmovedora para las amas de casa. Albina intervino dulcemente. Hemos visto casi todo. ¿Qué tal el sótano? Su sonrisa era la de un cazador. Dicen que ahí abajo se esconden las mejores sorpresas. Humedad y peligro. Entonces, dijo Rita secamente. Lukian ya necesita almorzar, ¿y tú? Supongo que tienen prisa por irse. Siempre tienes asuntos urgentes que atender, ¿no es así, Yaroslav? Sus ojos brillaron con un desafío velado. ¿O simplemente quieres deshacerte de tu marido por hoy? Él se rió, un sonido calculado, casi mecánico. No te preocupes, querida. Nos iremos pronto. La voz bajó adquiriendo un tono acerado. Pero primero necesito hablar contigo en privado. Asuntos familiares. Lanzó una mirada sombría a Miroslava, quien asintió con un gesto casi imperceptible. Por supuesto, Lukian, dijo el médico, levantándose ya. ¿Qué tal si me ayudas a alimentar a Laira? Ella está esperando en el auto.
Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Yaroslav se volvió hacia Albina y la máscara de cortesía se desmoronó en una fracción de segundo. Espérame en el auto. Tengo asuntos pendientes con mi esposa. El clic de la cerradura resonó como un veredicto. En el mismo momento el hombre que había entrado a la casa con una sonrisa como un anuncio de margarina se transformó en algo más parecido a un lobo calculando el ángulo de ataque. ¿Qué pasa, Rita? La voz era baja, pero cada sílaba era un martillazo. ¿Quién es este médico del pueblo y por qué se cierne sobre ti como un buitre sobre carroña? Sus dedos se apretaron en el respaldo de la silla. Es médico, no leñador, escupió las palabras. Y está ayudando a Lukian. Algo que deberías hacer. Por supuesto. Yaroslav sonrió, gesto que no llegó a sus ojos. Gratis, me imagino. Un hombre tan noble salvando viudas indefensas sin esperar nada a cambio. La ironía goteaba como veneno. ¿O el agradecimiento de una mujer soltera tiene un precio que aún no has descubierto? Llega. Rita apretó los puños. ¿Qué quieres, Yaroslav? ¿Por qué viniste realmente? Avanzó, el olor a colonia cara invadió su espacio. Escuche atentamente. El susurro era una espada. Esta tierra es una mina de oro. Necesito cualquier cosa, documentos, cartas, papeles que puedas encontrar. Es crucial para nuestro futuro. La pausa fue intencionada, un gancho para llamar tu atención. Tu futuro, corrigió ella con amargura. ¿Y la de tu pareja? Su rostro se contrajo, pero su voz se mantuvo firme. Albina es solo una asistente. Esto es un negocio, Rita. La empresa está en problemas. Ya lo sabes. Tu madre me escribió. El golpe dio en el blanco. Yaroslav se estremeció como si le hubieran arrojado ácido en la piel. Mi madre no tiene nada que ver con esto, desestimó bruscamente. Lo que importa es que estás siendo utilizado nuevamente. Como siempre. Las manos cayeron sobre sus hombros, los dedos se hundieron en la carne. No compliques las cosas. Si encuentras algo, especialmente en tierra, dámelo. Es por el futuro de Lukian. Todo lo resuelvo con el notario Rudakov. Ella lo miró fijamente buscando grietas en la armadura de las mentiras. ¿Qué te dijo? Yaroslav apartó la mirada. Nada especial. Pero algunos documentos pueden tener valor histórico. ¿Histórico o financiero? Rita soltó una risa sin alegría. Deja de tratarme como un idiota. Siempre he sido muy bueno conectando puntos. Él la soltó frustrado. Pare en este teatro. Eres inteligente, Rita. Piense en lo que está en juego. Estoy pensando. Ella retrocedió creando distancia. Entonces obtendrás exactamente lo que te mereces. Ni un gramo más. La cena fue un teatro del absurdo con sonrisas forzadas y bocados que sonaron como puñaladas en el plato. Cuando Yaroslav anunció que era hora de irse, proyecto urgente, plazos impostergables, Rita sintió un alivio mezclado con un amargo presentimiento. Abrazó exageradamente a Lukian, apretándolo como si quisiera marcar su territorio. Sé fuerte, marinero, le susurró al oído al niño, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Protege a tu madre. Y quién sabe, descubrirás más tesoros por ahí. En un abrir y cerrar de ojos fue un cuchillo. Rita los acompañó hasta el coche con las rodillas temblando bajo la falda. Solo cuando la puerta se cerró con un ruido sordo permitió que el aire escapara de sus pulmones. Miroslava apareció a su lado, silenciosa, ofreciéndole una taza de té que ardía como una advertencia. ¿Acaban de irse? Preguntó, llevándose el líquido a los labios. Aún no. La voz del doctor era baja, tensa. Algo me dice que esto fue solo el primer acto. Un crujido de grava les hizo volver la cabeza. La ventana del balcón estaba entreabierta y por ella se escapó el murmullo ahogado de Yaroslav. Estas tierras valen millones. Necesitamos actuar rápidamente. Si encontramos los documentos antes de que sospeche. La respuesta de Albina fue una risa cristalina, aguda como un cristal roto. Esta tonta no tiene idea de en qué está sentada. Deberíamos registrar la casa ahora. No podemos asustarla.
La voz de Yaroslav era un látigo. El notario se encarga de todo legalmente. Rita retrocedió como si la hubieran abofeteado. Miroslava ya estaba a su lado, su rostro era una máscara de piedra. Ahora está claro, susurró. Necesitamos ser más rápidos. Media hora después la camioneta finalmente despegó, dejando tras de sí una nube de polvo y la certeza de que aquello no era un adiós. Fue una advertencia. Miroslava abrió el escondite detrás de la estantería y sacó una caja de madera oscura y un fajo de papeles amarillentos. Necesitamos un lugar seguro. Le temblaban los dedos mientras hojeaba los documentos. Ellos regresan. Y no será para el té de la tarde. ¿Por qué al notario le interesa tanto esto? Rita examinó los sellos descoloridos, la elegante letra de otra época. ¿Cómo sabe que esto existe? Los ojos de Miroslava se entrecerraron. Rudakov. El nombre es local. Su abuelo era mayordomo de los Belensky. Una pausa pesada. ¿Y si estas tierras son del interés de alguien que no sea su marido? Acordaron esconder todo en el sótano de la iglesia abandonada, el único lugar que Yaroslav no se atrevería a profanar. Pero primero hubo una parada obligada, los archivos regionales. Al día siguiente la luz de la mañana se filtraba a través del parabrisas del viejo UAZ mientras Miroslava conducía por las sinuosas carreteras. Rita apretaba contra su pecho un maletín desgastado, como si fuera el último pedazo de tierra firme de un naufragio. Nunca imaginé que estaría luchando por un pedazo de terreno, confesó, viendo pasar los abedules en una mancha verde. Parece de otro siglo. La tierra, Miroslava hizo girar el volante con precisión quirúrgica, es lo único que sobrevive cuando todo lo demás se derrumba. Por eso siempre hubo guerras por ello. Y siempre lo habrá. El archivo regional los recibió con el silencio húmedo de una tumba, roto solo por el susurro de las páginas y los suspiros de los investigadores. La empleada canosa se tomó su tiempo examinando su pedido, como si pesara cada palabra en una balanza invisible. Belensky murmuró pasando sus dedos nudosos por las patatas fritas amarillentas. Familia noble. Propietario de terrenos alrededor del lago Tikoye. Los ojos se elevaron por encima de los gruesos lentes, cargados de significado. El último heredero legítimo, Nikolai Alexandrovich, murió en el exilio en 1932. Su hijo Gleb regresó a la URSS en el 34. Una pausa. Los registros terminan en 37. Rita sintió el peso de la historia presionar su pecho. ¿Y las tierras? Confiscado en 18. Una parte se convirtió en sovjós, otra parte fue al servicio forestal. La mujer empujó una pila de carpetas polvorientas. Después del 91, el sovjós fue desmembrado y el bosque se convirtió en reserva. Aquí están los registros de propiedad, transferencias, nacionalizaciones, una sonrisa desdentada. Divertirse. Las horas se disolvieron mientras Rita, con la paciencia de un restaurador, copiaba fechas, comparaba mapas y fotografiaba cada línea de pintura descolorida. De repente sus dedos se congelaron sobre una sábana amarillenta. «Mira esto». Le mostró a Miroslava un plano de la mansión Belensky, 1908, casi idéntica a la estructura de la actual Vivara. Y debajo un mapa de las propiedades, un territorio que cubría todo el entorno del lago. El médico silbó suavemente. Si los documentos de 12 son reconocidos como válidos, sus dedos trazaron las líneas del mapa. Esto anula todas las transacciones posteriores. Rita sintió un escalofrío. Ya no se trataba de herencia. Se trataba de poder. Y alguien estaba dispuesto a matar por él. La administración municipal era un edificio lúgubre de arquitectura soviética, cuyos pasillos exhalaban olor a papel viejo y polvo burocrático. En el departamento de planificación territorial, un funcionario delgado con un traje arrugado frunció los labios cuando se enteró de Tikiberek. Sí, había un proyecto. Un complejo de lujo. La Zurnaya Dolina. Inversiones de casi 1.000 millones. Antaras Development había ganado la licitación, aunque, bajando la voz, admitió no muy claramente. Hubo propuestas más ventajosas, pero de repente fueron retiradas de la disputa. ¿Soborno? Rita fue directa. El empleado hizo una mueca. Yo no dije eso. Pero estaba la historia de la experiencia.
Primero los ecologistas desaprobaron el proyecto. Entonces misteriosamente dieron el visto bueno y el CF de la comisión cambió su Toyota por un Mercedes. Miroslava y Rita intercambiaron una mirada. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. En la asesoría jurídica, un abogado de edad madura, de mirada perspicaz y barba cuidada, escuchaba la historia en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Después de examinar los documentos, se tomó un momento antes de hablar. En teoría, dijo finalmente, los documentos de 1912 podrían servir de base para impugnar la propiedad. Pero necesitas demostrar tu autenticidad. Y aquí está el problema, la continuidad de la propiedad. En otras palabras, la conexión entre los Belensky y los actuales herederos. Antonina Petrovna era la esposa de Gleb Belensky, habló Rita en voz baja. Pero usted no tiene ningún parentesco sanguíneo con ella. Recibí la herencia legalmente. ¿Hay voluntad? Entonces hay una posibilidad. Especialmente si podemos demostrar que la nacionalización se llevó a cabo de manera irregular. El abogado se reclinó en su silla y cruzó los dedos. Pero les advierto, no será solo una batalla legal. Cuando hay tanto dinero en juego, los métodos utilizados pueden ser creativos. Sus palabras resultarían proféticas. Cuando regresaron a Tikiberek, la casa los recibió con la puerta abierta de par en par y reinando el caos en su interior. Cajones abiertos, objetos esparcidos, libros tirados al suelo. Rita gritó desesperada. Lukian. El niño salió de detrás del sofá, pálido, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y se arrojó en brazos de su madre. Mamochka. Le dieron la vuelta a todo, susurró temblorosamente. Buscaban una caja. Un hombre de traje como papá, y otros dos tipos grandes. Me escondí en la habitación secreta. Miroslav maldijo en voz baja, asimilando la destrucción. Rudakov. Y al parecer, sus secuaces. Por suerte nos llevamos los documentos, Rita abrazó a su hijo. No podemos quedarnos aquí. Vendrás conmigo, decidió Miroslav. En la cabaña del guardabosques nadie los encontrará. Se marcharon al anochecer, dejando atrás la mansión con los cristales rotos, testimonio mudo de la guerra que acababa de comenzar. Miroslav escondió los documentos y las joyas de los Belensky en un escondite que solo él conocía, el hueco de un roble centenario, a medio camino entre la cabaña y el pueblo. Pasaron 2 días de tensión. Rita consultó telefónicamente al abogado, preparando los papeles para el proceso. Lukian no se alejó de ella, estremeciéndose con cada ruido. Al tercer día, el rugido de un motor rompió el silencio del bosque. Un familiar jeep negro se detuvo frente a la cabina, seguido por un discreto sedán gris. Yaroslav, reconoció Rita, levantándose de un salto. ¿Y alguien más? Miroslav miró por la ventana. Un hombre de traje. Probablemente un abogado. Lukian, ve a la trastienda y no salgas pase lo que pase, ordenó con voz firme a pesar del temblor en sus manos. La puerta se estremeció con golpes brutales. Sin esperar respuesta, Yaroslav irrumpió en el interior, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre y sin parecerse en nada al confiado hombre de negocios que había sido una semana atrás. Aquí tienes, escupió, señalando a Rita. Viviendo con esta Lesnik mientras intento arreglar el desastre que hiciste. Cuidado con tus palabras, Yaroslav Igorevich, intervino Miroslav colocándose entre ellos. En mi casa no tolero las ofensas. ¿O me vas a envenenar con tus pociones? Yaroslav se rió amargamente. No me hagas reír, Znaar. ¿Por qué viniste aquí? Preguntó Rita, fría. ¿Qué deseas? ¿Sigues preguntando? Se volvió hacia ella con los puños cerrados. Encontraste los documentos de Belensky y en lugar de entregármelos a mí, tu marido, te escondes aquí, conspirando a mis espaldas. Todo lo que Margarida encontró le pertenece por ley, intervino el hombre del traje, entrando con paso calculado. Permítanme presentarles, Oleg Viktorovich Samokein, el abogado del señor Sadrin. ¿Y qué quieres? Rita se cruzó de brazos. Proponer un acuerdo razonable. El abogado abrió la carpeta y deslizó un papel sobre la mesa. Nos entregas los documentos y todas las reliquias encontradas. A cambio, reciben 3 millones de rublos y un divorcio sin disputas de propiedad.
Después de una pausa teatral, añadió. En caso contrario, el señor Sadrin se verá obligado a interponer una acción para determinar la custodia del menor. Dado su estado financiero actual y su inestabilidad, lo más probable es que el tribunal. ¿Me estás amenazando? A Rita se le quebró la voz y la furia subió a su garganta. ¿Quitarme a mi hijo? No es una amenaza, es sentido común, interrumpió Yaroslav. Pensar en lo que puede ofrecerle a Lukian. Una vida en el bosque. Una escuela a 3 horas de distancia. Puedo darle la mejor educación, oportunidades y un futuro. Un futuro con un padre que te enseña a engañar y mentir. Escupió Rita. Él llega. Estalló Yaroslav. ¿Dónde están la caja y los documentos? Sé que los tienes. Rudakov dijo que valen. Rudakov. Una nueva voz los hizo darse la vuelta. En la puerta, alta e impecable, se encontraba una mujer de unos 60 años, de postura inquebrantable y mirada de acero. Lidia Konstantinovna. Rita no podía creer lo que vio. ¿Madre? Como usted. Yaroslav palideció. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para ver hasta dónde es capaz de hundirse mi hijo, avanzó lanzando una mirada desdeñosa al abogado. Y al parecer, todavía no ha tocado fondo. No interfieras, madre, siseó Yaroslav. Eso no es asunto tuyo. Lidia Konstantinovna sonrió irónicamente. Quizás debería decirle a Rita que su empresa está al borde de la quiebra. ¿Qué te estás ahogando en deudas? ¿Qué antaras pende de un hilo que, de hecho, ya cortaste hace mucho tiempo con tus mentiras? El abogado tosió incómodo. Señora, esta es una conversación confidencial. Cállate, le lanzó una mirada furiosa que le hizo retroceder. Dirigiéndose a Rita, continuó. No tiene 3 millones para darte. Todo este proyecto es una estafa con los inversores naranjas. Rudakov es su cómplice. Quieren los documentos de las tierras de Belensky para poder revenderlas a compradores reales por el triple de su valor. Yaroslav se volvió hacia su madre con los ojos muy abiertos. Callarse la boca. No entiendes nada. Lo entiendo todo, respondió con calma Lidia Konstantinovna. Permanecí en silencio demasiado tiempo, cerrando los ojos ante tus fraudes, ante tu romance con esa advenediza de Albina. No lo haré más. Sacó una memoria USB de su bolso y se la entregó a Rita. Está todo aquí. Documentación financiera de Antaras. Intercambio de mensajes con Rudakov. El plan para tomar la tierra. Tú me traicionaste, se atragantó Yaroslav con la voz ronca de odio. Tu propia madre. Para mi nieto, cortó secamente. Y por lo único que me queda, mi dignidad. Para mi nieto que no merece crecer como tú. Y tal vez incluso para ti mismo. La voz de Lidia Konstantinovna cortó el aire como una espada. Un golpe a tu orgullo podría ser lo que te devuelva la conciencia. Yaroslav perdió el control. Con un gesto repentino, arrojó la taza contra la pared, los fragmentos se dispersaron como fragmentos de su propia furia. Os vais a arrepentir, todos lo lamentaréis. Se giró para irse con los ojos inyectados en sangre de odio, pero antes de cruzar la puerta escupió como veneno las palabras, y tú, ingrato. La saqué de la miseria, le di un nombre, un estatus, ¿quién sería yo sin mí? Un restaurador fracasado que sobrevive a base de sobras. Rita no retrocedió. Su voz era tranquila, pero firme como una piedra, sigo siendo restauradora. Y nunca me he avergonzado de ello. Solo me avergonzaba haber olvidado quién era, intentando convertirme en una sombra tuya. Fue entonces cuando Lukian apareció en la puerta, con los ojos húmedos y el rostro marcado por las lágrimas. Papá, deja de gritarle a mami. Detener. Cuando vio a su hijo, algo en Yaroslav pareció temblar. Intentó recomponerse con la voz temblorosa, Lukian, ven aquí. Irás conmigo a la ciudad. Allí tendrás una nueva habitación, juguetes. No quiero, el chico retrocedió con los puños cerrados. Eres malo. Pensé que era bueno, pero es malo. La puerta se cerró de golpe cuando Lukian salió corriendo. Rita se dispuso a seguirlo, pero Miroslav la agarró del brazo. Lo encontraré. Debe haber ido al lago.
Sus miradas se encontraron por un instante, llenas de una muda comprensión. Resolvedlo aquí, dijo, antes de desaparecer en el bosque. Yaroslav intentó marcharse, pero Lidia Konstantinovna le cerró el paso, inmóvil como una fortaleza. No irás a ninguna parte hasta que hayamos terminado. El abogado Oleg Viktorovich evaluó la situación con ojo calculador y se retiró discretamente. Creo que será mejor que me vaya. Este es un asunto de familia. Cuando se cerró la puerta, solo quedaban 3 personas en la cabaña, Rita, Yaroslav y su madre. El silencio pesaba como plomo. ¿Qué quieres, Yaroslav? Preguntó Rita, el cansancio se notaba en cada sílaba. ¿Dinero, fuerza, o simplemente no toleras que alguien viva fuera de tus reglas? Se desplomó en su silla, con los hombros encorvados, como si el peso de sus propias decisiones lo aplastaran. No entiendes nada. La empresa está al borde del colapso. Este proyecto fue mi última oportunidad. Lo apuesto todo por él. Todo. Y por eso estás dispuesto a robarle a tu propio hijo la única madre que tiene. El silencio de Yaroslav fue más elocuente que cualquier respuesta. En la orilla del lago, Lukian se sentó en una roca y arrojó piedras al agua oscura. Miroslav se acercó en silencio, respetando su soledad. ¿Por qué papá era así? Preguntó finalmente el niño, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Antes era diferente. Se reía, me leía cuentos. Miroslav suspiró, buscando las palabras adecuadas. A veces, Lukian, la gente se pierde. Como quien se adentra en un bosque y no encuentra el camino de regreso. Su padre se perdió detrás de cosas que pensaba que eran importantes, dinero, éxito, poder. Pero se olvidó de los verdaderos tesoros. Mamá y yo. La voz del chico era un rayo de esperanza. Sí. Pero debes saber una cosa, Miroslav tomó una piedra plana y la arrojó al agua, haciéndola rebotar. Cualquiera que se pierda puede encontrar el camino de regreso. Si quieres. Y creo que tu padre lo querrá. Los ojos de Lukian brillaron tímidamente con un rayo de fe. No lo sé, admitió sinceramente Miroslav. Pero tú puedes mostrarle el camino con tu amor. Simplemente no dejes que vuelva a lastimar a tu madre. Es la mujer más valiente que he conocido. Las semanas siguientes se convirtieron en una batalla legal implacable. Rita solicitó el divorcio, reclamando sus derechos como única heredera de Antonina Petrovna. Yaroslav y Rudakov intentaron oponerse, acusándola de ocultar los bienes encontrados. El caso tuvo repercusiones inesperadas. Los periodistas locales descubrieron el conflicto por las tierras del lago Tranquilo y el legado histórico de los Beliski. El día de la audiencia decisiva, la sala estaba repleta, activistas medioambientales, historiadores, espectadores y periodistas. El día anterior Rita no pudo dormir. Sentada en las escaleras de la cabaña de Miroslav, miró las estrellas cuando él salió y se sentó a su lado, sin decir una palabra. ¿Miedo? Preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. Para mí no. Por Lukian. Por esta tierra. Porque todo fue en vano. Miroslav tomó su mano y sus dedos se entrelazaron con los de ella. Una vez Antonina Petrovna me contó una historia. Cuando Gleb Beliski se enteró de que lo iban a arrestar, podría haber huido. Había pasajes secretos, contactos en el extranjero. Pero se quedó. Dijo, no puedo abandonar lo que debo proteger. Rita sonrió amargamente. No soy ningún héroe, Miroslav. Eres una madre que protege a su hijo y su hogar, respondió él, con la mirada fija en el horizonte. No es lo mismo. En la sala el aire estaba pesado. Rita estrechó la mano de Lukian mientras los abogados presentaban sus argumentos. Yaroslav, pálido y demacrado, estaba sentado al otro lado del pasillo, evitando mirarlos. A su lado no están ni Albina ni Rudakov, solo un nuevo abogado con expresión depredadora. Cuando llegó su turno de hablar, Rita se levantó lentamente. No hubo un discurso ensayado, solo la cruda verdad, directamente desde el corazón. Señoría, pasé mucho tiempo pensando en lo que significa un legado. No son solo objetos o papeles. Es memoria. Es responsabilidad. Es una deuda con el pasado y el futuro.
Antonina Petrovna mantuvo la historia de Beliski no por codicia, sino por deber. Y quiero honrar eso. Miró alrededor de la habitación, cada palabra resonaba con convicción. Por lo tanto declaró, dono todos los documentos históricos y joyas encontradas al Museo Regional. Que la historia de los Beliski, la historia del lago tranquilo, sea de todos. Que cada persona toque esta extraordinaria página del pasado. Y que estas tierras permanezcan intactas, como siempre lo fueron, un margen silencioso donde la naturaleza y la historia coexisten en armonía. Sus palabras fueron tragadas por una inesperada oleada de aplausos. La gente se puso de pie una a una, mientras Yaroslav permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, como si por fin comprendiera que no solo había perdido un proceso, sino la esencia misma de su vida. La decisión del tribunal fue unánime, los documentos fueron declarados patrimonio histórico, las joyas serían donadas al museo con una justa compensación a Rita y las tierras fueron registradas oficialmente a su nombre como heredera legítima. El proyecto de construcción fue archivado, reconociendo el valor ecológico e histórico de la región. Al salir de la habitación, Rita se topó con Yaroslav. ¿Satisfecho? Su voz era áspera, quebrada. Te destruiste solo, respondió ella. Elena. Pero aún le queda lo más valioso, la oportunidad de redimirse. Por Lukian. Él todavía lo ama. Los ojos de Yaroslav se llenaron de un antiguo dolor y por primera vez en años, algo parecido al arrepentimiento brilló en ellos. Mi empresa quebró. Estoy arruinado. ¿Qué clase de padre puedo ser ahora? Un verdadero padre, dijo Rita simplemente. Finalmente. Cuando se fueron, Miroslav y Lukian los estaban esperando afuera. El niño dudó cuando vio a Yaroslav, pero luego corrió y abrazó sus piernas. Yaroslav pasó torpemente la mano por el pelo de su hijo con los ojos húmedos. Cuida bien de tu madre, murmuró. Ella es más fuerte de lo que imaginaba. En el camino de regreso al lago tranquilo, Lukian durmió en el asiento trasero, agotado por el día. Rita observó cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos dorados y morados. ¿Crees que cambiará? Preguntó sin necesidad de aclarar a quién se refería. Miroslav tamborileó pensativamente con los dedos sobre el volante. No sé. Pero ahora tiene una oportunidad. A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. ¿Y a ti qué te importa? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Se giró por un momento y en su mirada Rita vio lo que temía encontrar, y lo que temía no encontrar. Lo que acabo de ganar, respondió en voz baja. Y tengo miedo de perder. La cabaña los recibió con la cálida luz que entraba por las ventanas. Lidia Konstantinovna esperaba con la cena preparada. Una nueva y extraña familia, nacida de las cenizas de lo que se rompió. ¿Todo está bien?, preguntó la suegra, dándoles la bienvenida en la puerta. Rita sonrió sintiendo que algo se despertaba en su interior, ligero como el primer soplo de primavera. Todo apenas comienza. Los largos meses disolvieron, capa a capa, el peso que aplastaba su corazón. En la orilla silenciosa, donde aún no habían llegado las manos ansiosas de los especuladores, la antigua finca con su taller escondido entre los árboles parecía hojear las páginas de un nuevo capítulo. De repente cayó la primera nevada sobre la tierra dormida, un manto blanco que envolvió el suelo aún cálido, transformando el antiguo huerto en un reino encantado. Rita estaba de pie junto a la ventana del taller, observando cómo los rayos del sol bailaban sobre las ramas escarchadas de los manzanos. 3 meses. Solo 3 meses desde aquel encuentro que lo cambió todo, pero se sintió como toda una vida. El aire cálido del taller olía a aceite de linaza, a trementina y a madera vieja. Sobre el mostrador, un antiguo icono, oscurecido por el tiempo, iba revelando poco a poco su rostro original bajo las pacientes manos de Rita. Con pinceladas precisas eliminó décadas de hollín y suciedad, revelando colores sorprendentemente vívidos debajo de la superficie opaca. Como mi propia vida, pensó mientras la punta del pincel se deslizaba suavemente. Lo que parecía perdido solo estaba esperando su momento. ¡Madre! ¡Madre! Lukian irrumpió en el taller trayendo consigo un torbellino de entusiasmo y el fresco olor del invierno. Mira lo que hicimos el tío Miroslav y yo. Desdobló frente a ella una hoja de papel cubierta de minuciosas líneas.
el diseño de un sendero ecológico con marcas de plantas nativas, nidos de pájaros, madrigueras de animales y hasta pequeños lagos. Los ojos del chico brillaron. El tío Miroslav dijo que en primavera pondremos placas con mis dibujos e información sobre cada especie. E incluso haremos miradores para observar las aves. Jadeó como si las palabras no pudieran contener su emoción. ¿Y adivina qué? La administración llamó. Nuestro proyecto Ecousadia recibió financiamiento para ser desarrollado. Rita se rió y se secó las manos en el delantal. Esto es increíble, mi amor. ¿Pero por qué tanta prisa? Porque ya es oficial. Lukian saltó sin poder contener su alegría. Aprobaron todo. Miroslav apareció en la puerta y algo en su sonrisa hizo que el corazón de Rita se detuviera por un momento. No había planeado decírselo tan pronto, sus ojos lo decían, pero el pequeño huracán ya lo había revelado todo. Lukian me sorprendió, admitió, pasando su mano por el cabello del chico. Llegó del colegio y me pilló con los documentos. Ahora el autobús escolar lo deja aquí mismo, explicó, como si fuera lo más natural del mundo. El director lo permitió, ya que él está involucrado en el proyecto. Al fin y al cabo se trata de una investigación científica. La vida, lentamente pero sin retorno, tomó una nueva forma. Después de su victoria judicial, Rita utilizó la compensación del museo para restaurar la propiedad. Lidia Konstantinovna, inesperadamente convertida en aliada, ayudó en la trámites para convertir el taller en un museo privado. Nunca imaginé que mi perfeccionismo y mi experiencia con la burocracia servirían para algo tan hermoso, confesó, mientras organizaba licencias y contratos con una destreza que la sorprendía incluso a ella misma. Desde el Museo Regional, Rita se despidió sin alardes. El director, al enterarse de sus planes, se limitó a negar con la cabeza. Siempre supe que eras diferente, Margarita Vasilievna. No encaja en nuestros marcos, pero ten cuidado. Un emprendimiento privado en medio de la nada requiere de una fortaleza que pocos tienen. Ella no se cuidó sola. Cuidó lo que creó, el pequeño museo-taller donde impartió talleres de restauración, la propiedad, que cada día recuperaba su esencia original, como refugio de cultura y equilibrio. Y sobre todo de Lukian, su tesoro más preciado. Una tarde helada de diciembre el niño regresó del bosque con Miroslav, con los ojos ardiendo de emoción. «Mamá, mamá», gritó apenas entrando. El tío Miroslav salvó a una grulla herida. Lo encontramos cerca del lago con una ala rota. Deberías haber visto cómo lo trató como un médico de verdad. Rita miró a Miroslav, quien desvió la mirada, avergonzado. No exageres, refunfuñó, frotándose las manos enrojecidas por el frío. Acabo de ponerme una férula. La cirugía veterinaria no es tan diferente de la cirugía humana. Ahora tenemos una grúa de verdad en el granero. Anunció Lukian triunfalmente. Yo ayudaré a cuidarlo. Esa noche, después de que el niño se durmiera, Rita y Miroslav se quedaron junto a la chimenea del salón. Afuera, la nieve azotaba las ventanas y las paredes de madera de la casa crujían de frío. Dímelo, preguntó en voz baja. Acerca de ti. Sobre lo que había antes de este lugar silencioso. Miroslav se quedó mirando el fuego durante un largo rato, como si estuviera reuniendo fuerzas. Yo era cardiocirujano en la capital, empezó finalmente. Tenían grandes expectativas puestas en mí. Escribí una tesis. Mi esposa, Olga, también era médica. Estábamos esperando un hijo. Él guardó silencio y Rita sintió un escalofrío en su interior, anticipando lo que estaba por venir. Las complicaciones comenzaron en el 7º mes. Su voz se volvió distante como si estuviera leyendo un historial médico. Preeclampsia. Desprendimiento de placenta. Cesárea de emergencia. Por supuesto, no podría manejarlo yo mismo. Cerró los ojos por un momento. El bebé nació muerto. Olga aguantó 3 horas más. Rita tomó su mano, grande con dedos largos, hecha para sanar, pero que no había logrado salvar a quien más amaba. No pude volver al hospital. Cada pasillo, cada sala. Era como si todavía estuvieran allí. Vine aquí, a la tierra de mi padre. Quería curar las heridas. O tal vez simplemente morir lentamente. Una frágil sonrisa asomó a sus labios.
Pero el bosque no lo dejó. Y la vieja Tonia tampoco. Ella me enseñó las hierbas, los secretos de la medicina popular. Decía, no puedes abandonar tu don de curación solo porque estás herido. Un haz de leña crepitó en la chimenea, lanzando chispas al aire. ¿Estás curado?, preguntó Rita, casi en un susurro. No. Él le apretó la mano. Heridas como esta no sanan del todo. Se vuelven parte de ti. Hizo una pausa. Como cicatrices en el cuerpo, deforman y adornan al mismo tiempo. Al día siguiente llegó una carta de Yaroslav. No era un correo electrónico ni una llamada, era papel de calidad, con su letra grande y decidida. Rita. Escribo desde Barcelona. Después del colapso pensé que todo había terminado. Pero como descubrí, la vida solo comienza cuando salimos del caparazón que nosotros mismos construimos. Ahora trabajo en un estudio de arquitectura, no como director, sino como simple diseñador. ¿Y lo sabes? Por primera vez en años, estoy dibujando bocetos con mis propias manos, no simplemente firmando las de otra persona. No pido perdón. Hice cosas imperdonables. Ni siquiera te pido que vuelvas. No te merezco a ti ni a Lukian. Pero quiero que sean felices. Y si este médico forestal los hace felices, entonces es mejor hombre que yo. El dinero de la cuenta de Lukian sigue entrando todos los meses. No es limosna, es mi responsabilidad como padre. Yaroslav. Rita releyó la carta 2 veces. No había ira ni amargura, solo una tranquila comprensión. Ese hombre ya no tenía poder sobre su corazón. Ni amor, ni odio, solo el vago deseo de haber encontrado, de hecho, su camino. Por la noche decidió mostrarle la carta a Lukian. Fue una de las conversaciones más difíciles e importantes de su vida. ¿Nos abandonó?, preguntó el niño, después de leer, con una franqueza que rompía el pecho. No. Rita eligió sus palabras como quien manipula fragmentos de porcelana preciosa. Se fue a construir una nueva vida. Pero él siempre será tu padre. Incluso cuando las personas cometen errores, incluso cuando están lejos, los padres siguen ahí. ¿Como en tus cuadros?, preguntó Lukian de repente. ¿Qué quieres decir, mi amor? Cuando restauras, no haces un nuevo trabajo de pintura. Encuentras lo real debajo de la tierra. Rita se quedó quieta, sorprendida por la sabiduría de aquellos ojos jóvenes. Sí. Exactamente así. Cada persona es como un cuadro. A veces la suciedad esconde los verdaderos colores, pero están ahí, en el interior. Entonces tú también podrás restaurar a papá, concluyó el niño, y un rayo de esperanza cruzó por su rostro. Está haciendo esto solo, respondió Rita abrazándolo con fuerza. Y tú, susurró besando su cabello, ya eres una obra maestra. Y lo ayudas con tu amor. La primavera llegó de repente exuberante como siempre después de duros inviernos. La Ecofarm floreció junto a la naturaleza. Se limpiaron los antiguos caminos del parque y se plantaron hierbas medicinales a lo largo de ellos. En el pabellón donde se encontró la caja de Belsky ahora se impartían conferencias sobre la flora y la fauna local. El día de la inauguración oficial del Museo Taller llegó un equipo de la televisión regional y un periodista del periódico, un hombre corpulento con gafas y una libreta en la mano. Vasily Stepanov se presentó. Noticias regionales. Mironchik Chertiaka. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? Beisia, corrigió Miroslav, y el asombro en su rostro dio paso a una alegría genuina. ¿Y tú cómo llegaste hasta aquí? Vaya, eso es una sensación. El famoso cirujano de la capital resucita la granja Belsky. Oh, la verdad sobre el oficial del NKVD reprimido en secreto se revela después de 80 años. Elige el título que prefieras. Notó la vergüenza de Rita. No te preocupes, no represento a la prensa marrón. Escribiré con dignidad. Luego vino el cóctel, los discursos, el corte de cinta. Vasily se llevó a Rita aparte. Por cierto, creo que esto te interesará. Ese notario, Rudakov, y el socio de su exmarido fueron arrestados ayer. Fraude territorial a gran escala. Su historia con los documentos de Belsky sirvió de catalizador. Alguien entre los inversores sospechó y presentó una denuncia.
El proyecto ganó popularidad. Los talleres de restauración de Rita fueron un éxito. Un día se les unió un hombre alto, encorvado y con barba de profesor. Mijaíl Danilovich Krechetov se presentó. Historiadora del arte especializada en pintura rusa de finales del siglo XIX y principios del XX. Rita lo guió por el taller y le mostró el proceso de restauración de muebles antiguos. Cuando llegaron al ejemplar inacabado de la novena ola, Krechetov se quedó helado. «Dios mío», susurró inclinándose sobre la pantalla. «No puede ser. Esta es la técnica de Abraham Belsky, la línea única, la textura». Se volvió hacia Rita con los ojos muy abiertos. «¿Sabes quién es?» «Tengo mis sospechas», respondió ella, con un gesto de la mano. «El padre de Gleb Belsky. Un artista que, según los registros, desapareció en 1937. Pero no desapareció», continuó Krechetov con la voz temblorosa de emoción. «Fue aquí. Esta obra está inacabada, pero claramente es de los años 50. La técnica es más madura. Es una revolución en el mundo del arte». Se iniciaron búsquedas en los archivos. Hasta que un día Rita encontró lo que buscaba, una fina carpeta con el expediente de Andrei Nikolaevich Belov, guardián del bosque. «Belov es Belsky», le dijo a Miroslav. «Cambió su nombre, se escondió aquí después del arresto de su hijo. Y Antonina no lo acogió por casualidad», añadió Miroslav. Ella sabía quién era él. Juntos guardaron las reliquias familiares, la memoria del clan y pintaron. Porque el arte, como la naturaleza, sobrevive a cualquier régimen. En primavera, cuando la tierra derretida rebosaba savia y energía, Rita y Miroslav plantaron hierbas medicinales a lo largo de los senderos renovados del parque. Lukian corría entre los parterres, colocando pequeñas placas con dibujos de las plantas y sus descripciones, hechos por él. «Mamá, aquí habrá valeriana, aquí estará la hierba de San Juan y aquí estará la manzanilla», anunció, arreglando todo con aire de importancia. «El tío Miroslav dice que cada plantita es como un doctorito. Solo necesitas saber qué cura». Miroslav se enderezó, mirando al niño con una ternura que no. Intenté ocultarlo. Luego se volvió hacia Rita y tomó entre las suyas sus manos manchadas de tierra. «Sabes, pensé que mi vida terminó ese día que perdí a mi familia». Su voz se apagó, pero continuó firme. «Ahora lo entiendo, ella recién estaba comenzando. Tú y Lukian me enseñaron a ver nuevamente los milagros del mundo, como brotes que brotan en el bosque después de un incendio». No terminó la frase. Rita presionó sus labios contra los de él, salados por las lágrimas que ni siquiera había notado derramar. «La novia está lista», dijo Lidia Konstantinovna, asomándose a la habitación donde Rita estaba terminando su peinado. «Casi», sonrió Rita, ajustando la sencilla corona de flores silvestres entre los mechones. «No hay velos lujosos ni diamantes, solo flores brillantes y un vestido de lino». «Estás espectacular», murmuró Lidia secándose una lágrima. «Miroslav es un hombre afortunado. Ambos lo sois». La boda fue sencilla, en la antigua glorieta junto al lago, la misma donde encontraron la caja de Belsky. Algunos amigos vecinos del lugar, el periodista Vasily con su cámara, Lukian de paje, serio, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Después del intercambio de anillos y del brindis con champán, Miroslav sacó a Rita del grupo. «Tengo un regalo para ti. Vamos». La llevó al muelle donde un pequeño barco de madera se balanceaba sobre las olas. «Quiero mostrarte algo», dijo, ayudándola a subir y tomando los remos. Remaron hasta el centro del lago, donde la granja se reveló en todo su esplendor, la casa restaurada, el parque bien cuidado, los senderos sinuosos. «Hermosa», suspiró Rita. Como si el pasado hubiera regresado, pero más brillante. Miroslav dejó los remos y sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Este lugar siempre será especial para nosotros», dijo abriéndolo. En el interior, un collar, una pequeña llave de plata sujeta por una delicada cadena. «¿Es de la caja de Belsky?» Rita se sorprendió. No, sonrió. «Es un símbolo. La clave de la nueva vida que construimos juntos». Un año después, Rita estaba sentada en el porche de la masía restaurada y dibujaba un dibujo. Sus manos, acostumbradas al minucioso trabajo de restauración, trazaron con confianza su nueva familia. Lukian. Sí misma. Miroslav.
Y la pequeña Antonina, dormida en brazos de su padre. Lukian se rió desde el interior de la casa, mostrándole sus dibujos a su hermanita. Mira, Tonia, esta es la grúa. El mismo que salvamos. Mira qué largas son sus piernas. Antonina, de 4 meses, no entendía nada, pero se reía a carcajadas, encantada por la voz de su amado hermano. Lidia Konstantinovna, de visita, mecida en la silla de mimbre, tejiendo un diminuto suéter, observando a sus nietos con esa serenidad que solo tienen quienes han encontrado su lugar en el mundo. Rita dejó el boceto y miró el sendero que conducía a la granja. El corazón se aceleró. Reconoció las figuras. Apoyándose en un bastón, su padre, Izot Mikhailovich, avanzaba lentamente. A su lado, su madre, Valentina Georgievna, sosteniéndolo del brazo. Finalmente habían decidido emprender el largo viaje desde la ciudad para encontrarse con su nieta recién nacida. «Abuelo. Abuelo». Lukian salió disparado de la casa como un huracán, corriendo hacia ellos. Izot Mikhailovich, cojeando sobre su prótesis de pierna, aceleró el paso y abrió los brazos. Ese hombre que había enseñado a Rita a ver la belleza en las cosas rotas, era él mismo la prueba viviente de su mayor lección: lo que está roto puede reconstruirse, renacer a una nueva vida. Rita observó la escena y en su interior se difundió esa rara y perfecta felicidad, accesible solo a quienes atravesaron el dolor sin endurecerse. Miroslav salió al balcón con Antonina en brazos y permaneció a su lado, sin romper el silencio de su contemplación. «Ahora el cuadro está completo», murmuró. «Sí», respondió Rita, como un lienzo restaurado, donde cada grieta, cada astilla, pasó a formar parte de la historia. No es un defecto, sino una singularidad. Antonina extendió su manita hacia el rostro de su madre, sellando con ese toque todo lo dicho. Y Rita supo que el silencio. Esa orilla silenciosa no era solo un lugar para Rita, era un estado del alma. Donde el viento susurra entre los árboles, las aguas del lago reflejan el cielo y la gente, fracturada por la vida, aprende a recomponerse. Allí, entre el musgo y las piedras desgastadas por el tiempo, se guardan historias de traición y lealtad, de pérdidas que se convirtieron en nuevos comienzos. Quizás cada uno de nosotros necesite en algún momento nuestro propio refugio silencioso, un lugar donde podamos recoger los pedazos de lo que hemos pasado. Y roto, donde la belleza de lo imperfecto se revela no como una herida, sino como una promesa. Rita no solo sobrevivió al dolor, tejió con sus propias manos un mundo nuevo. No solo para ella, sino para el hijo que heredaría su fuerza, para Miroslav, que encontró en ella un motivo para volver a creer, y para todos los que llegaron a la ecoaldea en busca de algo que no siempre supieron nombrar. ¿Y tú? ¿Podrías, como ella, transformar la decepción en suelo fértil en lugar de dejar que endurezca tu corazón? ¿O actuarías de manera diferente si la vida te presentara las mismas cicatrices? Quizás en su propio viaje se encontró con un Miroslav, alguien que apareció en el momento más oscuro y extendió una mano cuando el suelo parecía desmoronarse. Cuéntanos, ¿qué despertó en ti esta historia? Los personajes resonaron con algún recuerdo, algún deseo o alguna elección que ya hayas tomado. Tu comentario no es solo una respuesta, es un hilo que une esta red de historias que nos conectan. Si estas palabras resonaron con algo profundo, márquelo con un me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de reconocimiento hacia aquellos que, como Rita, eligen reconstruir en lugar de rendirse. Comparte con quienes necesitan recordar que incluso en las fracturas hay lugar para la luz. Y no te despidas todavía, nuestro canal es un faro para historias como esta, que están esperando el momento adecuado para contártelas. Suscríbete y deja que cada nueva narrativa llegue como una brisa de ese mismo lago, suave, pero capaz de mover lo que parecía inmóvil. Porque las mejores historias no terminan con el último remate, continúan con quienes las escuchan, quienes las viven, quienes eligen llevarlas adelante.